Hola, yo soy Isabela Martínez, representante del equipo 6, equipo conformado por Diego, Ángel, Emanuel, Jimena y yo. El día de hoy vengo a hablarles del trayecto de la introducción a la medicina. Comenzamos con la era cuaternaria o antropozoica, la cual comienza hace 1.64 millones de años. En esta época aparece el territorio del actual continente africano, los precededores del humano moderno. Ellos se distinguen del resto por poder caminar erguidos, lo cual les facilitó el uso de sus patas delanteras para el manejo de objetos. También su desarrollo cerebral les permitió crear utensilios y herramientas con los cuales sobreponerse a sus limitaciones biológicas, lo cual les permitió sobrevivir a estas condiciones. En esta época la medicina se basaba en conceptos mágicos, los cuales eran muy poco efectivos. Después nos movemos a la Edad de Piedra, que fue exactamente hace 1.5 millones de años. El médico primitivo se utilizó por primera vez el término chamán, que es utilizado en la actualidad para referirnos al médico brujo de los pueblos en ese entonces. Mucho tiempo después, alrededor de 11.000 a.C., exactamente los primeros asentamientos aparecieron. El Imperio Medio se construye como el mayor desarrollo cultural, incluido el del saber médico. Horus, quien fuera curado de un ojo por Thoth, fuente de todo conocimiento y médico de los dioses. La momificación era un procedimiento muy común en ese entonces. ¿En qué constaba la momificación? La técnica era más o menos la siguiente. Se extraían las vísceras, las cuales se colocaban en 4 jarrones. El cráneo era vaciado a través de la nariz mediante el uso de un gancho. Las cavidades eran rellenadas con una sustancia, el natrón, que producía deshidratación del cuerpo, con lo cual se preservaban los tejidos sin corromperse. De forma posterior, se vendaba el cuerpo con lienzos de lino impregnados de sustancias aromáticas. En los años aproximadamente 10.000 a.C. existieron los primeros asentamientos en Mesopotamia, es decir, la cuna de la civilización. Aquí, los dioses castigaban a los pecadores, afligiéndolos con enfermedades, aunque también podían devolver la salud si se realizaban los ritos pertinentes. Se convirtió en costumbre indagar los pecados del enfermo o de los ancestros de este, dando inicios a la búsqueda de los antecedentes heredofamiliares, que es parte del interrogatorio completo de la modernidad. Tenemos que aproximadamente en el año 900 a.C. se inventó un texto llamado el Rig Veda, el cual es un texto sobre el sistema tradicional médico de la antigua India. El autor no se conoce con exactitud. Cerca del año 700 a.C. se escribe un componente del texto Ayurveda, basado en el ámbito quirúrgico, escrito por el médico hindú Sushruta. Este libro es llamado Sushruta Samhita. El uso de la acupuntura no tiene una fecha de inicio exacta. Se dice que aproximadamente por estos años, en China, se empezaron a utilizar este tipo de medicina tradicional. Mafe-Shan fue un anestésico herbal, el cual fue formulado por el famoso médico chino Huao Tu durante el siglo II. Se considera la formulación anestésica más antigua. Alrededor del año 100 después de Cristo, Pedanius Discordias escribió un gran tratado precursor de la farmacopea llamado De Materia Medica. La Edad Media es conocida también como el oscurantismo y se considera que inicia con la caída del Imperio de Occidente en el año 476 después de Cristo y se extiende por 10 siglos. Alcanza hasta el año 1453 con la toma de Constantinopla. Claudio Galeno, del año de 129 a 216 después de Cristo, fue el médico más influyente del Imperio Romano, ya que hizo grandes descripciones de la anatomía superficial. El interés religioso por los enfermos se muestra en la obra de Benedictus Crispus, arzobispo de Milán, en 681 después de Cristo. Durante la Edad Media sucedieron grandes epidemias, la sífilis, la lepra y la peste negra. De gran importancia fueron la peste de Justiano en el siglo VI y la peste negra en 1343. En 1592, Galileo Galilei desarrolló el primer aparato para medir la temperatura de objetos inanimados.
En 1708, Gabriel Daniel Fahrenheit desarrolló el primer termómetro de alcohol y lo perfeccionó después sustituyendo el alcohol por el mercurio. En 1717, Fahrenheit desarrolló la escala para medir la temperatura, poniéndole su nombre. Y en 1870, Thomas Clifford Allbutt diseñó el termómetro clínico, que se utiliza en la actualidad. De 1890 y 1900, Lister consideró que los gérmenes de las infecciones procedían de manera principal en el aire. Ideó la fumigación con ácido carbónico, además del lavado de manos y el lavado de instrumental. En 1590, Johann Janssen y Zacharias Janssen diseñaron un microscopio con un tubo de lentes en sus extremos. En 1665, Robert Hood construyó uno de los primeros microscopios y lo describió en su libro Micrografía. En 1675, Anton van Leeuwenhoek construyó más de 400 aparatos, logrando llegar hasta 270 aumentos, y descubrió la presencia de seres vivos en una gota de agua sucia. Se le considera el creador del microscopio. En 1645, el médico florentino Folli practicó la primera transfusión de sangre de un cordero a la vena de un enfermo, utilizando un aparato de su invención. En 1667, Jean Baptiste Denis se consideró el primero en efectuar con éxito una transfusión humana, pero el paciente murió después y las transfusiones se prohibieron. En 1849, James Blundell hizo una transfusión e inventó dos aparatos para este procedimiento. En 1901, Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos, describiendo los grupos A, B y AB. El año después, sus ayudantes Descatello y Sturvey descubrieron el grupo 0. En 1911 se acuñó el término donador universal y en 1914 Agote realizó la primera transfusión de sangre humana sí tratada.